de en qué tradición se inscribe Roberto Bar para escribir estos cuentos. Entonces, antes de que conversemos sobre eso, yo quería que ustedes comentaran un poco qué percepción tuvieron de la geografía, de los personajes, como lo relata Roberto Bar en los cuentos. O sea, ¿qué impresión les dio a ustedes de ese mundo que él está narrando ahí? Que lo vivió, pues él también narra a partir de la vivencia que tuvo en África del Norte. En África del Norte, Jorge, ¿cierto? Él estuvo solamente en África del Norte. Sí, y realmente no estuvo mucho tiempo, ¿no? Él estuvo en Madrid y ahí pasa a África del Norte y como lo vimos en el artículo que pudimos leer, estos textos son escritos por encargo y no son muy valorados en relación a la obra de Roberto Aro. Sin embargo, hay algo que me parece llamativo y es una vinculación con una literatura en la que su otra obra no se vincula, que es la literatura de aventura. Pero sí, son escritos por encargo. Él escribió muchísimo por encargo. Eso no quiere decir que otras cosas que las haya hecho por encargo no le hayan salido, porque a él le pagaban por una columna semanal en periódicos de Buenos Aires, ¿no? No sé, yo siento que hay como una cierta bulla en los cuentos, como que hay demasiadas cosas que pueden llamar la atención y que él se toma la tarea de tratar de describir. A mí me genera como una cierta bulla porque siento que de alguna u otra forma la historia va por un lado, pero él también como que nos quiere dar cuenta del ambiente en el cual se está moviendo la historia. Siento que se sobrecarga un poco, no sé si es porque en realidad es así de cargado o simplemente como tratando de atrapar todas esas imágenes que le puede dar África en distintos cuentos. Bueno, hay un elemento importante que menciona ahí Mateo y es la sobrecarga de imágenes. De eso vamos a hablar en relación a esa construcción de Oriente. Sobre todo nosotros, como occidentales, pues pertenecemos de todas maneras, de una manera pues secundaria, pero pertenecemos a Occidente. Entonces estamos también cargados de unas imágenes de Oriente que creo que en esos cuentos se ven muy bien. Unos lugares comunes, unas construcciones del otro, unas construcciones de la geografía. Entonces ese elemento de las imágenes es interesante y lo vamos a trabajar. ¿Alguien más? ¿Qué impresión les dio, por ejemplo, los personajes, la construcción de los personajes, las situaciones que se narran en los cuentos? Yo creo que van muy de la mano con la moraleja. Nosotros hemos notado que en distintos cuentos como que hay un mensaje detrás o se llega a un mensaje y eso habla también un poco de la cultura y de los personajes importantes de la cultura. Yo no sé por qué siempre hay pues yo por lo menos tengo la sensación de que hay alguien como que predica, siempre hay un predicador por ahí, o alguien que tiene como cierto misticismo, o que de alguna u otra manera se topa con una enseñanza. Entonces siento que esa construcción se ha visto como de manera transversal en distintos cuentos. Con respecto a los personajes, yo no sé, porque yo siempre no conozco mucho del mundo africano y siempre me imagino como al mismo oriental o a los mismos orientales. Entonces yo, la verdad, como que no he tenido la capacidad de poder identificar bien mucho la construcción de los personajes. Muy bien, Mateo, eso que apuntas es muy importante porque ahí es donde nosotros podemos intentar hacer una crítica pues, a los cuentos desde el punto de vista también de una crítica literaria que articule pues, elementos de la historia, de la filosofía. El hecho de que nosotros leamos a los orientales todos como iguales tiene que ver con el momento en el cual se escriben los cuentos, con la misma profesión de Roberto Aro, bueno, con su labor periodística y sobre todo con un tipo de pensamiento en el cual también se articula. Esas imágenes repetidas, esos personajes repetidos, esos lugares comunes también tienen que ver con lo que hablaremos hoy, y es el orientalismo en estas obras de Roberto Aro. Y yo creo que es muy importante acercarse también a estos cuentos teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que la visión que nos presenta de Oriente no es Oriente, sino que es una representación que de Oriente, cuando hablamos de Oriente, incluimos a África, que de Oriente es un occidental. Entonces, eso también es importante cuando uno, digamos, y empieza a identificar personajes, empieza a identificar geografías. Él a veces narra
en África del Norte, en otras ocasiones narra en otros espacios, pero nos da la sensación de ser la misma geografía. Entonces ahí vemos que más que un lugar específico nos está creando es un lugar imaginario, que sería Oriente, como se construyó en el siglo XIX y se construyó en el siglo XX. Si me perdonas, Daniel, algo importante, y lo recordaba pues en una clase sobre la crónica de estos días, y es que en esa intención de encontrar al otro, hay algo que podríamos llamar como una sobreposición de imágenes, ¿cierto? Hay una ficción del otro, ¿sí? Y en ese afán etnográfico termina aparecer es una ficción. Lo pensaba en relación a un cronista posterior a gran cronista, a recomendarlo, es Pedro Lemebel. El afán de Lemebel es vincular pues, el asunto de la sexualidad, el asunto de los travestis, precisamente a una intencionalidad política que está muy bien, ¿cierto? Pero él no está buscando al otro, ¿cierto? Él se está buscando un poco a sí mismo, ¿sí? Eso es lo que vemos precisamente en sus grandes novelas, ¿no? En El juguete rabioso, en Los siete locos, en fin. Él y Buenos Aires están en el centro. Aquí vas a la casa del otro, y el otro como que se le escapa. Esa es la percepción que me queda a mí de estos cuentos que sí están muy cercanos a la crónica. Y hay algo muy interesante con lo que decís, Jorge, y es que ese otro se escapa porque también se está hablando desde lo otro. Una cosa es la búsqueda de la identidad, como se hace en Occidente desde Occidente, que en la literatura pues eso fue muy propio del realismo y de todas las vanguardias de principios del 20. La pregunta de la identidad desde Occidente, pero digamos que en estos cuentos el problema es que se busca la identidad en otro, perdón, desde la otredad que significa Oriente. Entonces ahí digamos que hay una doble dificultad, es la identidad, pero la identidad también desde ese otro que se construye. Entonces, Daniel, qué pena te hago una pregunta ahí. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto se podría hablar de una imposibilidad de narrar otras identidades, otredades, siendo un extranjero, un escritor extranjero? No sé si en última se materializa una imposibilidad que no es posible acceder a ese otro mundo por el hecho de mantenerse, digamos, al margen por gran tiempo en la vida. ¿Siempre se trata de un imaginario o de alguna otra manera hay otros autores en los cuales nosotros sí podemos evidenciar que sí logran penetrar, que sí logran atrapar esa otredad y esa identidad de otros territorios? Eso ha sido, desde la literatura no sabría pues qué autor trató de trabajar esa otredad pues no desde la visión occidental, sino desde estos lugares. En las ciencias sociales de la historia eso ha sido muy problemático, incluso ha sido muy rebatido. Esta construcción que veremos hoy, o sea, mirar a Oriente desde Occidente, pues apenas vino a cuestionarse en la década de los 60, en la década de los 70. Apenas se han intentado hacer historiografías, por ejemplo, de Asia y de África desde las mismas regiones. Entonces, digamos que es un fenómeno que todavía es muy reciente y que en términos metodológicos, de fuentes y de manera de narrar la historia, todavía, digamos, está en ciernes, está iniciando. Entonces, son esfuerzos que todavía, digamos, están en sus primeros pasos metodológicos. Ahora, en términos literarios, si no, se me vienen a la cabeza dos artistas. Uno es Gauguin, ¿cierto? Ese viaje que hace, pues, con la intención precisamente de desembarazarse de Occidente, de abrazar otra cultura. No con una intención, creo que etnográfica, sino más bien con una idea de incorporar esas nuevas lógicas a su pintura, ¿cierto? Y otro autor sería el poeta, dramaturgo, en fin, Antonin Artaud, con los Tarahumara, ¿cierto? Ese esfuerzo por encontrar esas culturas ancestrales, ¿no? Esas culturas prehispánicas. Se me vienen a la cabeza en el momento esos dos artistas. Pero incluso ahí con lo que dice Jorge vamos a ver que hay una reminiscencia romántica muy grande, de tratar de encontrar en el Oriente lo que no somos en Occidente, pero ahí veremos que también hay un problema y es que las preguntas las hace Occidente. Las preguntas que se hace Artaud se las hace como occidental y Gauguin también se las hará como occidental.
Entonces, eso es muy difícil, es cierto, es algo muy difícil y que las ciencias sociales y la literatura han intentado pues, ir modificando, pero digamos que todavía faltaría mucho para eso. Más allá, un texto pues, que ya es muy clásico de esos estudios coloniales o poscoloniales, como lo es Orientalismo, Eduard Said o Santiago Castro Gómez con la híbrida del punto cero, es más que renunciar a nuestra visión como occidentales, reconocer los límites a la hora de abordar otras realidades y los presupuestos con los que nosotros leemos otras realidades, porque reconocen también la dificultad pues, de uno entrar en un escenario mental y cultural que nos es totalmente ajeno. Entonces, más que ese intento por dejar de ser occidentales, sería más bien reconocer los arquetipos y las maneras como leemos a Oriente para intentar pues, modificar nuestra percepción de ellos, pero como te lo digo, en ciencias sociales, por lo menos es muy reciente esos intentos de mirar estas historias con otros ojos, con un gran problema, una gran paradoja. La mayoría de historiografía y de trabajos en ciencias sociales sobre Asia y África con otras metodologías están en inglés, o sea, todavía no han sido traducidas al castellano. Entonces, en estos cuentos de Roberto Aro uno puede ver la construcción que se hace de Oriente desde Occidente. Y uno empieza a ver en los temas de los cuentos, en los personajes de los cuentos, en las situaciones, unos lugares comunes, unos elementos comunes que son con los cuales se ha leído Oriente de Occidente. El asunto del amor, el asunto de una sexualidad que aparentemente es más libre, más desbordada que en Occidente. Oriente como el lugar de los recuerdos, Oriente como un lugar casi que onírico, Oriente como un lugar de paisajes inolvidables y de experiencias extremas. Oriente como eso otro que no nos brinda Occidente. Incluso cuando uno habla de orientalismo no lo restringe solo al siglo XIX, al siglo XX, sino que tiene una historia muy extensa, casi desde el siglo VI, VII. Oriente empieza a ser esa otra tierra en la cual Occidente casi que la va a mirar con los ojos de la negación. Es muy conocido, y me imagino lo han trabajado con Jorge, el asunto de los cronistas de Indias, cómo miran el Nuevo Mundo. De cierta manera, esa mirada de los cronistas al Nuevo Mundo es la mirada que Occidente va a hacer Oriente durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Es la imagen de lo otro, pero ese otro, ese Oriente cercano y la parte del norte de África, son los lugares en donde están las colonias más grandes, las colonias más ricas, las colonias más antiguas y además donde está la fuente de las civilizaciones y de las lenguas de Occidente. De ahí también esa relación tan profunda con esa otredad que significa el mundo oriental. Por tanto, la imagen que nos va a construir o que nos muestra Roberto Aro se articula con esa imagen que Occidente va a construir de Oriente como una contraposición. Si el Occidente de los siglos XIX es el final del XIX, el principio del XX, es el de la Belle Époque, el del triunfo de los valores burgueses, de la sociedad capitalista, la sociedad liberal, entonces Oriente se nos presenta como lo contrario, como un mundo de desorden, como un mundo anárquico, como un mundo tradicional, como un mundo que no ha podido seguir la senda que se supondría sería la senda para una sociedad moderna. Entonces sería también la negación. Pero no solo desde un punto de vista negativo, ya lo veremos que muchos escritores románticos, Lamartine, Nerval, entre otros, entendían que Oriente podía regenerar Occidente porque era un lugar donde los vicios de Occidente tampoco tenían cabida, sino que tenían también otra connotación. Muchas gracias, pues, Llave. Muchas gracias a todos. Bueno. Daniel, muchas gracias. Gracias. Un gusto. Gracias. Nos vemos el viernes. Gracias, hombre. Saludos por allá.